Hola, sean bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Óscar Federico García Castro, de la Maestría en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, y en esta ocasión les hablaré sobre el trabajo titulado Controlador Multiresolución para Sistemas No Lineales basado en WebNets. Esta presentación está compuesta por 4 secciones, en donde se dará una introducción al tema, después se describirá la aplicación del controlador, los resultados obtenidos, así como las conclusiones. Y la idea básica de este trabajo es presentar un esquema de control proporcional multiresolución que integre una red neuronal WebNet para un sistema no lineal. Dicho esquema es adaptable y combina las redes neuronales junto a la teoría WebNet y el análisis multiresolución. Antes que nada, es preciso aclarar que una función wavelet se trata de una señal oscilatoria que cumple con algunas condiciones y propiedades. Por ejemplo, una función wavelet tiene un eje vertical y alrededor de este oscila, pero el área bajo su curva es igual a 0. Un ejemplo de estas funciones es la función polinómica gaussiana tipo 3 o polygon 3, y todas las funciones wavelet tienen parámetros de escalamiento y traslación que permite modificar la forma de la señal. A la wavelet original, es decir, cuando no hay escalamiento ni traslación, se le llama wavelet madre. Y en la gráfica de la derecha vemos a la forma de la wavelet madre polygon 3. Pero cuando los valores de escalamiento y traslación cambian, entonces el soporte de la función y su ubicación en el eje horizontal también cambian. Esto genera a las llamadas funciones wavelet hijas, y un ejemplo de ellas se da en la figura número 2. En cuanto al análisis multiresolución, este consiste en tomar una señal dada y dividirla en diferentes escalas de frecuencia. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas es mediante un banco de filtros o utilizando la teoría wavelet. Este análisis se logra al tomar una señal, en este caso la de color rojo, y mediante las funciones wavelets hijas se realiza un mapeo o ventaneo de la señal. Cada función hija dará como resultado una señal a cierta frecuencia, obteniendo así la descomposición que se desea, tal como se muestra en la figura. De igual manera, al tomar estas señales después de la descomposición y sumarlas, se reconstruye la señal original. Ahora bien, la forma general de un sistema no lineal queda representado por las ecuaciones 3 y 4, en donde X son los estados del sistema, U es la señal de control y Y es la salida del sistema. Pero en este trabajo se utilizó la representación de los sistemas no lineales en tiempo discreto, para lo cual se asume que en cada periodo de muestreo t se conocen las señales de control y la salida del sistema. Entonces, aplicando el método de aproximación de Euler, el sistema queda representado por las ecuaciones 5 y 6. Pero la dinámica entrada-salida del modelo es dada por la ecuación 7, donde, repito, solo se conocen las señales de control y la salida del modelo, es decir, que los términos phi y gamma son desconocidos, pero estos se pueden aproximar mediante una red neuronal. Ahora se describirá la aplicación del controlador. En pantalla vemos el diagrama de control propuesto, el cual consta de 4 bloques: los controladores multiresolución, el modelo no lineal, el bloque de identificación y el de sintonización de las ganancias de cada controlador. Los controladores multiresolución reciben las señales de error de seguimiento, la cual es la diferencia entre las posiciones deseadas y la salida del modelo. Y entre la salida del modelo y la que genera la red neuronal se obtiene un error de identificación, con el cual se realiza el entrenamiento de la red. En el bloque de identificación se encuentra la red neuronal wavelet, donde en su capa de entrada se reciben las señales de control generadas por los controladores proporcional multiresolución. En la capa oculta se tienen las funciones de activación, siendo estas las funciones wavelets hijas, y se obtiene una señal Z, dada por la ecuación número 8, en donde se multiplican las funciones de activación por los pesos sinápticos de la red. Después se tienden a los filtros de respuesta infinita al impulso, cuyas salidas son dadas por la ecuación 9, y esta es la salida aproximada del modelo no lineal, donde phi gorrito y gamma gorrito es la aproximación de los parámetros desconocidos del modelo. Respecto al filtro IR, su estructura interna se muestra en la figura de la izquierda, y las ecuaciones 10 y 11 indican cómo se obtiene la aproximación de phi gorrito y gamma gorrito. Para esto se utilizan las salidas actuales y previas de Z y las salidas previas del propio filtro. Cada uno tiene asociados coeficientes de retardo y de adelanto denotadas como alfa y beta. Para realizar el entrenamiento de la WaveNet IR o la red neuronal wavelet, se utiliza al método de retropropagación junto al descenso del gradiente, ya que son métodos ampliamente utilizados y fáciles de utilizar.
Entonces, los parámetros de la WebNet-IR son los escalamientos, la traslación, los pesos sinápticos y los coeficientes de retardo y adelanto de los filtros. Y para realizar su ajuste se aplica la ecuación número 12, donde el nuevo valor del parámetro es igual al actual más su gradiente ponderado por una tasa de aprendizaje. Dicho ajuste depende de la función de costo dada por la ecuación 13, donde se obtiene el error cuadrático medio del error de identificación para cada salida. De tal forma que para cada parámetro se obtiene su gradiente tal como se indican en las ecuaciones 14 a 18. Por otro lado, el controlador proporcional multiresolución fue propuesto en el 2005 por Parves y Gao, y este controlador toma el error de seguimiento y realiza una descomposición Webled a través de las funciones Webled hijas, y la señal de control es la suma de cada señal obtenida multiplicada por una ganancia. Una de las ventajas de este controlador es que permite definir un nivel de resolución, es decir, cuántas señales serán generadas a partir de la señal original. Esto permite trabajar con dos o más ganancias. En el caso de un controlador PID clásico, generalmente solo tenemos tres ganancias, pero en este caso el controlador proporcional multiresolución no tenemos esa limitación. La cuestión es que se carecen de métodos analíticos para sintonizar dichas ganancias del controlador proporcional multiresolución. De ahí que se utilice el parámetro de la WebNet-IR para esta tarea. La sintonización de las ganancias se realiza aplicando la ecuación 21, donde la nueva ganancia es igual a la actual, menos el parámetro gamma gorrito de la red neuronal, que multiplica la diferencia entre dos señales obtenidas de la descomposición Webled y ponderadas por una tasa de actualización. Y ahora se mostrarán los resultados obtenidos de este trabajo. En este caso, se utilizó el modelo no lineal del helicóptero Quanser de 2 grados de libertad, cuya dinámica es proporcionada en los manuales del fabricante. Este modelo solo se utiliza para fines de simulación, ya que en pruebas experimentales no se necesitan. Además, este modelo tiene dos salidas, las cuales son las posiciones angulares en sus ejes de cabeceo y de guiñada. Pero, como se está trabajando en tiempo discreto, el modelo no lineal debe ser representado en variables de estado para poder aplicar el algoritmo mostrado. En sí, el objetivo del controlador es lograr que el modelo siga posiciones deseadas en cada uno de sus ejes de movimiento. Para estos señales se utilizaron las funciones polinomiales de tercer orden, proponiendo los periodos de tiempo en que se realizan cambios en la posición para cada eje. La línea de color rojo indica la posición angular para el eje de cabeceo y la línea azul es la que indica la posición de guiñada. Las simulaciones se realizaron en MATLAB 2021. Además, las posiciones iniciales del modelo y sus velocidades iniciales son igual a cero, así como las señales de control. De igual manera, se indujeron perturbaciones a la salida del modelo en cada eje de movimiento. Para esto se definió un intervalo en que a la salida de cada eje se le sumó o se le restó una función escalón. Estas operaciones quedan indicadas en las ecuaciones 28 y 29. Cabe mencionar que un helicóptero tiene sus dinámicas acopladas. Esto significa que un cambio en uno de sus ejes de movimiento afectará al otro también. Por ejemplo, con la perturbación inducida en el eje de cabeceo, se ve afectado dicho eje y también el eje de guiñada. Lo mismo pasará con la otra perturbación en el otro eje de movimiento. Con respecto a la configuración de la red neuronal, esta se tomó de un estudio comparativo presentado en un congreso el año pasado, ya que además de la Polybox 3 existen otro tipo de funciones Webled, entonces el objetivo de ese trabajo fue determinar cuál era la mejor función de activación, así como las cantidades de neuronas a utilizar y el orden del filtro. En este caso se van a utilizar, como ya se adelantó, a la función Polybox 3 como función de activación y 3 neuronas en la capa oculta, mientras que el filtro tendrá 4 coeficientes de retardo y 2 de adelanto. Pero los valores iniciales de la red neuronal fueron determinados a prueba y error, así como sus tasas de aprendizaje. Estos datos quedan indicados en la tabla número 3. Para configurar los controladores proporcional multiresolución se propone un nivel de resolución n. Por lo tanto, se define la cantidad de ganancias, que son n más 1, a las cuales se le asigna un valor inicial y una tasa de actualización. Además, para fines de comparación, se realizaron pruebas con el controlador proporcional integral derivativo que proporciona la empresa Quanser en sus manuales, tomando las ganancias iniciales que da el fabricante. Respecto a la identificación de la posición angular de cabeceo, en pantalla se ven los resultados obtenidos, en donde se aprecia en primera instancia el efecto que tienen las perturbaciones inducidas.
Además, en la gráfica de la derecha se muestra el error de identificación y se aprecia cómo es capaz de acotar dicho error antes de los primeros 5 segundos de operación, aunque presenta picos en donde se indujeron las perturbaciones, pero estos se acotan de nuevo rápidamente. Se obtuvieron resultados parecidos para la identificación de la posición angular en el eje de guiñada, es decir, se mantuvo un error de identificación acotado y solo se tuvieron picos cuando se dieron las perturbaciones. Hasta el momento se puede indicar que la red neuronal es capaz de poder aproximar de manera satisfactoria los parámetros desconocidos del modelo no lineal. Y referente a los controladores y el seguimiento de las posiciones angulares, en pantalla se muestran los resultados de los controladores proporcional multiresolución y PID para el seguimiento de posiciones angulares en el eje de cabeceo. Ambos cumplen con su tarea, pero el controlador proporcional multiresolución presenta un mejor rendimiento al mantener un error de seguimiento más cercano a cero. Y lo mismo ocurre con el eje de guiñada. Ambos controladores cumplen con su tarea, pero quien muestra un mejor comportamiento es el proporcional multiresolución. Entonces, ahora se muestra el comportamiento de las ganancias de los controladores proporcional multiresolución. Para el caso de cabeceo, que son las gráficas de color rojo, se aprecia cómo al inicio las ganancias tienen un cambio brusco, pero después mantienen sus valores constantes o con cambios suaves. Por otro lado, las ganancias del controlador de guiñada, que son los colores de color azul, muestran cambios más suaves durante toda la operación, pero hay periodos donde se mantienen constantes. Con respecto a las señales de control, ambos esquemas, el proporcional multiresolución con la red neuronal Wavelet y el controlador PID, entregan niveles de voltaje similares, pero con los controladores proporcional multiresolución se tienen sobreimpulsos más grandes que con el PID. Entonces, para calificar el proceso de identificación que se mostró anteriormente, se utilizó el factor de determinación R cuadrada, cuya expresión es indicada por la ecuación número 30, y su valor es mejor mientras más cercano sea a 1. Entonces, al evaluar la identificación que nos entregó la red neuronal Wavelet, se obtuvieron valores de 0.989 y 0.976, es decir, que la calidad de identificación que nos entregó la red neuronal Wavelet-IR es muy alta. Y con respecto al rendimiento de los controladores, se utilizó la raíz del error cuadrático medio y el error absoluto. Para este caso se busca que los valores sean más cercanos a cero, siendo los controladores proporcional multiresolución quienes tuvieron los errores más bajos. Además, con los controladores proporcional multiresolución se obtuvo un error promedio de menos 0.4 y 0.38 para sus ejes de cabeceo y guiñada respectivamente, mientras que con el PID estos errores promedios fueron de menos 1.40 y 0.44, es decir, fueron más grandes en comparación del controlador que se está proponiendo. A partir de los resultados mostrados hasta ahora, se dice lo siguiente. Se concluye que el esquema de control propuesto tiene un mejor desempeño comparándolo con el esquema del control PID, además de que la red neuronal Wavelet es capaz de aproximar la dinámica entrada-salida de un sistema no lineal de manera satisfactoria, obteniendo una buena calidad de aproximación. Por otro lado, la red neuronal Wavelet es pequeña, es decir, se utilizaron solo 3 neuronas y el orden del filtro IR fue relativamente pequeño. Sin embargo, una desventaja de este algoritmo es precisamente toda esa tarea de tener que determinar cuáles son las tasas de aprendizaje de la red neuronal Wavelet. Por eso, una posible mejora es utilizar otros métodos de optimización dinámica como el ADA-delta. Aún así, queda pendiente obtener los resultados experimentales con el esquema de control proporcional multiresolución WebNet-IR aplicado al helicóptero Quanser de Duelo de Libertad. De manera general, esta fue la idea del trabajo titulado Controlador multiresolución para sistemas no lineales basado en WebNet. Mi nombre es Oscar Federico García Castro y quedo atento a cualquier duda o comentario.